Becerra, Chico y usted, Francisco Cándido Xavier, por el espíritu de Bessere de Manases. Descenderás a las luchas terrestres con el objetivo de concentrar nuestras energías en el país del Cruzeiro, dirigiéndose hacia el blanco sagrado de nuestros esfuerzos. Agrupar a todos los elementos dispersos, con las dedicaciones de tu espíritu, a fin de que podamos crear nuestro núcleo de actividades espirituales, dentro de los elevados propósitos de reforma y regeneración. No necesitamos encarecer a tus ojos la delicadeza de la misión, mas, con la plena observación del código de Jesús y con nuestra asistencia espiritual, pulverizarás todos los obstáculos, a fuerza de perseverancia y de humildad, consolidando los primordios de nuestra obra, que es de Jesús, en el seno de la patria de su Evangelio. Si la lucha va a ser grande, considera que no será menor la compensación del Señor, que es el camino, la verdad y la vida cearense de Riacho de la Sangre. Bessere de Manases nació el 29 de agosto de 1831. Hijo de Antonio Bessere de Manases y de Fabiana de Jesús María Bessere, después de completar su instrucción básica, embarcó hacia la capital del imperio en 1851, a fin de matricularse en la Facultad de Medicina. En Río de Janeiro, a despecho de grandes sacrificios para costear sus estudios, se doctoró en medicina en el año de 1856, tomando posesión en el año siguiente como miembro de la Academia Imperial de Medicina, de cuyos anales fue redactor de 1859 a 1861. Ingresa en el ejército en 1858 como palabras de Ismaela Bessere de Manases en reunión en la espiritualidad mayor antes de su reencarnación. Citado de la obra Brasil, Corazón del Mundo, Patria del Evangelio, cuyo autor es el espíritu de Humberto de Campos, psicografiada por Francisco Cándido Xavier. 9 Becerra, Chico y usted cirujano teniente, asistente del cirujano mayor del ejército en la época, el doctor Manuel Feliciano Pereira de Carvalho. Aún en el año 1858 se casa con la señora María Cándida de Leserde, que en el inicio de 1863 desencarna, dejándole 2 hijos. Ya en franca actividad médica demostraba el gran corazón que iría a sembrar hasta el fin del siglo, sobre todo entre los menos favorecidos de la fortuna, el cariño, la dedicación y el alto valor profesional, firmado en brillante curso. Fue justamente el respeto y reconocimiento de numerosos amigos que lo llevaran a la política, erigiéndose Bessere de Manases concejal a la Cámara Municipal de Río de Janeiro y diputado federal numerosas veces, cumpliendo casi 30 años de vida parlamentaria. En 1865 se casa en segundas nupcias con la señora Cándida Augusta de Leserde Machado. De su segundo matrimonio nacieron 7 hijos. De 1878 a 1881 fue presidente de la Cámara Municipal de Río de Janeiro, cargo en la época correspondiente al de prefecto municipal, habiendo, así, administrado en ese periodo la más importante ciudad del Brasil, la capital del imperio, São Sebastião de Río de Janeiro. Aún de por medio sus lides políticas y el ejercicio de su noble profesión, Bessere emprendió la construcción de la estrada de ferro Macaé Campos. Todo el brillo de sus actividades políticas, la rectitud implacable de su carácter, el alcance de administrador experimentado en la gerencia de la capital imperial y el incomparable celo en el ejercicio apostólico de la medicina fueron, en verdad, las bases sólidas de la pirámide en cuyo ápice llegaría en 1886 con la adhesión pública al espiritismo. 10 ya hacía algunos años que Bessere se dedicaba al estudio de la doctrina de Kardec, pero fue el 16 de agosto de 1886, a los 55 años de edad, que ante gran público en el salón de conferencias de la Guardavela, en larga locución justificó la definitiva opción de abrazar los principios de la consoladora doctrina. De ahí en adelante fue Adolfo Bessere de Manases el catalizador de todo el movimiento espírita en la patria del Cruzeiro, exactamente como preconizara Ismael en la citada reunión de la espiritualidad. Con su cultura privilegiada, aliada a la clarividencia de hombre público y a su incomparable amor al prójimo, condujo al barco de nuestra doctrina por sobre las aguas atribuladas por el iluminismo fatuo, por el cientificismo presuntuoso que pretendía opacar el gran significado de la codificación kardeciana. Presidente de la Federación Espírita Brasileña en 1889, al espinoso cargo fue reconducido en 1895, cuando más se agigantaba la marea de la discordia y de las radicalizaciones en el medio espírita, solamente dejando la posición de timonero de los destinos del movimiento espírita brasileño en 1900 con su desencarnación. Escritor fecundo, entre 1887 y 1894 asignó semanalmente, bajo el seudónimo de Max, artículos sobre el espiritismo en el jornal O País, periódico de mayor circulación en la época, dirigido por Quintino Bocaiúva. Tales crónicas en las que se reconoce uno de los más importantes trabajos de divulgación de la doctrina espírita fueron posteriormente reunidas en 3 volúmenes por la Federación Espírita Brasileña con el título Espiritismo Estudios Filos Picos, editados en la ciudad de Porto. En su proficua producción literaria destacamos aún los romances La Casa Asamobrada, Casamiento y Mortaja.
la tesis diagnóstico del cancro, el estudio La locura bajo un nuevo prisma, con importantes consideraciones sobre la etiología de las perturbaciones mentales, una carta de Becerra de Meneses en que se da cuenta de su conversión al espiritismo, replicando a una carta de su hermano que le reprueba los nuevos ideales. Otros trabajos exornan una extensa producción, dedicada enteramente a la difusión de los principios kardecianos. El año de 1900 ya lo encuentra enfermo, ocurriendo su desencarnación en la mañana del 11 de abril en medio de conmovedoras manifestaciones de amistad y respeto. Asciende, así, al plano espiritual después de 69 años de duras labores en la tierra, el grandioso espíritu de aquel cariñosamente llamado el médico de los pobres, que en vigilias incontables recorría los cerros en socorro de los enfermos humildes, tocaba las puertas de hogares en sufrimiento en los suburbios modestos de Río de Janeiro para con su presencia amiga mitigar los dolores y muchas veces atenuar el hambre o las perturbaciones espirituales. En esta obra homenajeamos al servidor de Jesús que dejó el cuerpo físico para levantar con raro brillo la bandera de su mensaje en los cielos del Cruzeiro del Sul, que aglutinó en torno de sí el movimiento incipiente y desagregado del espiritismo de la época, dictándole la forma evangélica que todos respetamos en los días de hoy. Y aún, saludamos a la legendaria figura de uno de los más populares ciudadanos de Río de Janeiro, en el último cuarto de siglo pasado, símbolo vivo de la caridad, de la esperanza y del verdadero sacerdocio en la bendita tarea de Hipócrates. Becerra de Meneses, el Kardec brasileño que instado, 50 años después de su desencarnación, por los 12 planos elevados de la espiritualidad a buscar nuevos frentes de trabajo en las culminaciones de los cielos, prefirió continuar recorriendo el continente brasileño incansablemente para socorrer a encarnados y desencarnados que aún aprenden en las fajas más arduas de las luchas regeneradoras. En demostración de inequívoca humildad ofrecemos estas rápidas líneas, escorzo sincero y sin pretensiones. São Bernardo do Campo, 8 de septiembre de 1973. Grupo Espírita Emmanuel. Punto de encuentro. Apreciado lector. Palabras de presentación en este libro no deben ser muchas. Apenas aquellas con que se designa el punto de encuentro con un amigo generoso y paternal. Ese compañero dispensa adjetivos. Becerra de Meneses es el apóstol y mentor que todos nos habituamos a respetar en la mies del cristianismo redivivo. Estructurado con instrucciones y respuestas del venerable orientador evangélico, por el vehículo mediúmnico, en diversas ocasiones, este volumen fue organizado por el propio autor, en la forma con que se define. Becerra destacó trechos y notas de sus propios comunicados, verdaderas aulas de elevación y perfeccionamiento íntimo, a través del tiempo, y formó el libro que pasamos a sus manos, sin el criterio de cronología, en cuanto a las páginas que lo integran, pautándose por el orden de los asuntos ante la conveniencia de la construcción espiritual. Aquí tenemos, en suma, la parte más importante de un diálogo. Usted, querido lector, tal como sucedió con los hermanos que nos antecedieron, está encontrando la palabra de nuestro admirable amigo delante de los problemas que nos solicitan serenidad y trabajo, observación y discernimiento. Y Becerra aquí nos responde con el amor y la comprensión de todos los días. Realmente, todos nos empeñamos, en la tierra y en el mundo espiritual, por la edificación de la vida mejor. 14. Becerra de Meneses. Aproximémonos al respetado amigo de Jesús, consultándole la ruta. En estas páginas desbordantes de paz y entendimiento, usted puede buscarle la compañía, a fin de oírle el corazón. No solo usted, sino también nosotros. Batuira Uberaba, 8 de septiembre de 1973. Olvidar y valorar. Olvidemos todo lo que pueda representar motivo a la perturbación y valoricemos la serenidad y el provecho. De mensaje recibido el 25 de agosto de 1961. Disciplina. La obra prosigue con el amparo divino. Ni desánimo, ni prisa. Equilibrio. Un servidor, en la máquina del trabajo que le compete, puede esperar la orden del Señor, y tantas son nuestras responsabilidades que es aconsejable no pedir ni rechazar las providencias que aguardamos para que nuestras actividades se hagan más amplias en la siembra espiritual. De mensaje recibido. El 21.09.1963, programa aún no se vio en la tierra bien verdadero sin obstáculos. Confiemos. De mensaje recibido el 21 de junio de 1963. Caminando. La experiencia en la tierra, en muchas ocasiones, puede ser comparada al viaje de un hombre, a través de la selva inconmensurable. Es necesario comprender la necesidad de vigilancia para que los peligros no se conviertan en desastres y para que la expectativa no se transforme en angustia. Encendamos la lámpara viva de la oración y caminemos, adelante, a la búsqueda de Cristo y en servicio de Él, nuestro divino Maestro, al pie de los semejantes. Olvidemos la agresividad del suelo inculto y a la sombra del matorral para recordarnos constantemente que es necesario atravesar los obstáculos al encuentro del Maestro, el sol claro de nuestras almas. De mensaje recibido el 26 de abril de 1958.
Somos compañeros a veces, nosotros, los compañeros desencarnados, al solicitar serenidad y confianza a nuestros amigos, en luchas y dificultades en la tierra, nos asemejamos, o mejor, podemos parecer bomberos tranquilos exhortando la paciencia a los hermanos que sufren en la alta tensión del incendio, pero no es bien así. Somos compañeros de la misma construcción, colegas de la misma causa. De mensaje recibido el 13 de marzo de 1964 en el intercambio agradezcamos, antes de todo, la bendición del intercambio entre nosotros y la enseñanza evangélica que no es administrada por la doctrina espírita bajo nueva luz. Indudablemente traéis con vosotros las lides y dificultades, las indagaciones y luchas que os hablan de cerca a cada uno. Aspiráis a recoger soluciones a las pruebas que os visitan y muchos, naturalmente, aguardáis una palabra individual del más allá, que os despierte el espíritu en más alto nivel de entendimiento. Aún así, somos nosotros los compañeros humildes de Guimiar Umbral, que se encuentra en el pórtico de la comunicación entre los dos planos de vida, no solo saludándoos la fe y la bondad, sino igualmente para deciros que, por el momento, somos problemas que se unen en la misma expectativa de más trabajo para que vayamos a superar las sombras que aún nos asaltan los caminos. Perseveremos en la tarea de estudiar, clareando la senda que nos desdobla al frente y de servirnos unos a los otros para la adquisición de la luz que nos proponemos fijar en nosotros. Muchos son los amigos espirituales presentes a nuestras oraciones y por nosotros a través de nuestra palabra sencilla os desean paz y alegría, seguridad y éxito en la ejecución de los compromisos que asumimos. Aunque nuestro anhelo de responderos individualmente, en el intercambio, somos forzados, muchas veces, por las circunstancias a restringirse a la oración en común en cuyo clima sorprendemos siempre las sugestiones de lo más alto, encendiendo nuevas llamas de fe y amor que nos orienten hacia adelante. Aguardemos lo mejor, trabajando y amando. De mensaje recibido. 14 de agosto de 1971. Seguir siempre la lucha es ardua, pero si la vanguardia en la Tierra es toma de innumerables obstáculos, las fuentes de suplemento en la supervisión permanecen en sus puestos y no nos faltarán con los recursos necesarios. Todos comprometidos amad a los enemigos, nos dice el Señor. En estas palabras, sorprendemos también un divino ruego, como es el de que amemos nuestras dificultades y pruebas en la vida, porque son ellas el clima en que demostraremos nuestra propia fe. El sol proyecta luz disipando la sombra. La caridad es el amor divino expresándose, a través del corazón, extinguiendo las espinas del sufrimiento. Nos hallamos todos comprometidos en la lucha del bien para que el mal desaparezca, lucha difícil pero luminosa en que todos somos llamados a ofrecer lo mejor de nosotros. De mensaje recibido 25 de mayo de 1969. Ingredientes del éxito en las aguas revueltas del mar tantas veces agresivo de la actualidad, navegamos días tranquilos, días tempestuosos. Lo que importa es la ruta segura. Y de esta nos loamos todos, al frente del divino timón recapacitarnos, cada vez más, de que la obra no nos pertenece y sí al Señor que nos utiliza como instrumentos. A la vista de eso y firmes en semejante convicción, comprendamos que la fidelidad es el ingrediente básico para el éxito. Entender a todos y auxiliar a todos, bendiciendo y construyendo siempre y guardar, sobre todo, la certeza de que el servicio y el amor deben constituir las márgenes de nuestro camino hacia adelante. Momentos aparecen en los cuales los testimonios de abnegación representan imperativos a los que no nos es lícito huir. Especialmente, cuando la perturbación y la calumnia nos amenazan la estabilidad moral. Aún así, aceptemos los desafíos de la sombra, en la condición de aprendices en la escuela de la luz. Al frente de todas las dificultades es imprescindible oponer la bendición, como principio de solución. Es cierto que el desdoblamiento de la edificación en curso, os exige cuotas de sacrificio siempre más altas. Es imperioso dar de nosotros para que la obra de Cristo se yerga y se consolide en el campo de las necesidades humanas. Olvidarnos y trabajar. Trabajar y servir siempre. En la ejecución de ese programa las luchas y los problemas estallan, a veces, de todos los flancos, reclamándonos fraternidad en sus más altas demostraciones. Sin embargo, si atribuyéramos a Jesús la importancia del esfuerzo y no a nosotros, sabiendo recibir hacia nosotros los obstáculos naturales de la senda a recorrer, entonces, la carga nos será siempre cual estrella de amor que el cielo nos permite cargar en el auxilio de nosotros mismos. De mensaje recibido el 1 de abril de 1969. Aceptemos actuar. Comprendemos las tareas que se desdoblan y las luchas que le son consecuentes. Pudiésemos y todo haríamos para que las dificultades materiales desapareciesen, dando lugar a las realizaciones inmediatas que nuestros planes de trabajo van sugiriendo, pero, si es verdad que los embarazos se multiplican, no es menos real la divina misericordia que nos asiste. Confiemos en el Señor. Articulemos el silencioso lenguaje del servicio y el servicio hablará en silencio por nosotros a todos aquellos corazones que reflejan la bondad del Maestro. Guardemos la tranquilidad laboriosa. Edifiquemos cooperación, levantemos bases de amor.
En razón de eso, creemos actuar acertadamente, aconsejando serenidad edificante en cualquier servicio nuevo. Calma y fe viva que nos aseguren solidez y comprensión. Seguridad y paciencia. Confiemos en Jesús y trabajemos siempre. En el clima del silencio mental y de la oración íntima, estaremos más juntos. De mensaje recibido el 26 de abril de 1958. Día por día, día a día, el Señor nos ampara siempre más. De mensaje recibido el 4 de septiembre de 1959. Interdependencia. Realmente, nos hallamos todos en el campo de la fe viva para trabajar y servir, sin olvidarnos para alcanzar semejante realización, es prácticamente imposible. De cuando en cuando, por lo menos, nos será justo analizar la extensión y la calidad de nuestras tareas, de modo de verificarles el entendimiento en el bien. Permanecéis con nosotros, no a la manera de cooperadores cautivos, dependientes de nuestras orientaciones. Aun cuando la diferencia de plano, cada uno de nosotros se detiene en la posición que le es propia, en materia de encargos recibidos. Ese recogió la misión de planear la enseñanza y concretar, aquel se encuentra comprometido en administrar, aquel otro aún se ve obligado a celar para esa o aquella faja de acción, para hacerla producir determinados valores en el bien general. Tenemos hermanos que se hallaron conducidos a más datos complejos en la dirección directa o indirecta de pequeñas o grandes comunidades, otros solicitaron y obtuvieron de la vida espiritual la felicidad de reencarnarse en los puestos de sacrificio, con el objetivo de desvelarse en el reajuste de alguien que les toma la convivencia, bajo los nombres de padre o esposo, hijo o hermano, y otros muchos, aun, a veces, encuentran en el pleno anonimato, la condición de renuncia de la que se reconocieron, un día, necesitados para la realización de encargos en el autoperfeccionamiento. Estemos en la certeza de que todos somos piezas interdependientes en los engranajes de la vida. Y los engranajes a que nos referimos reclaman de cada uno de nosotros fidelidad y disciplina, de manera que no vayamos a olvidar aquella área de la existencia, en que todos los días sorprendemos los designios del Señor a nuestro respecto, área que nombramos con la palabra deber. Aceptémonos como somos, trabajando para mejorarnos cada vez más y aceptemos las actividades en las que fuimos necesariamente situados para que la rebeldía no se nos entrometa en las obligaciones de lo cotidiano, con la fantasía de la libertad. Somos herederos y depositarios de la fe que precisa expresarse en el bien general. Imperativo mayor: confiémonos a Jesús, actuando y bendiciendo constantemente, porque encontramos en el más allá, el principio de la caridad como norma de acción. Si quisiéramos nuestra propia mejoría y progreso, empeñémonos hoy a transmitir a los que nos rodean, semejante llave de luz, la única que se nos muestra capaz de abrir las puertas de la senda a lo más alto. Es por eso que os reafirmamos en la condición habitual de compañero y servidor, hijos, amar siempre, con olvido de nosotros mismos es el camino y la luz para el camino. Aún así, consagrados a la concretización de ese programa de origen divino, acrecentemos que perseverar en el bien, amando y sirviendo, a despecho de todas las luchas y de todas las pruebas de la jornada, es el imperativo de los imperativos del amor que no podemos ni debemos olvidar. De mensaje recibido 18 de noviembre de 1972. Siempre juntos estamos, como siempre juntos, en la misma faja de ideal y servicio. Cada uno de nosotros significa determinado problema para el eterno amigo. Y, al frente los unos de los otros, que la oración se nos haga luz en el camino, a fin de que sepamos encontrar, cada día, el rumbo cierto y en el permanecer, buscando los designios del Señor, por encima de los nuestros. De mensaje recibido el 11 de septiembre de 1971. Forja y bendición: el servicio es la forja purificadora, mas es igualmente nuestra mayor bendición. De mensaje recibido el 14 de octubre de 1966. En alabanza de la verdad. Disculpadnos la sugestión de trabajo, aunque roguéis la luz sin esfuerzo. El espiritismo que indaga simplemente dio lugar, hace mucho tiempo, al espiritismo que extiende los brazos. Atravesáis una verdadera floresta, donde los caminos de vuelta al campo de la luz divina parecen intransitables. Pensamientos de egoísmo, de incomprensión, de discordia, vanidad y orgullo se entrechocan, a la manera de proyectiles invisibles alrededor de vuestra personalidad, y se hace imperioso el coraje para que los óbices multiplicados no nos venzan las labores recíprocas. Efectivamente, vuestra procura es noble y edificante. Bienaventurados aquellos que demandan la verdad y que la anhelan como pasaje liberador en el rumbo de la claridad eterna. No comencéis la empresa de la propia iluminación, al modo de un hombre que iniciase la construcción de una casa por el techo. Deletread, antes de todo, el alfabeto de la bondad. Sin las primeras letras del amor, nunca entenderemos el sagrado poema de la vida. Es indispensable abrir el corazón, vaso destinado a las simientes del cielo, convirtiéndonos en instrumentos del bien activo e incesante. No iluminaremos la mente sin purificar los ojos,
tanto como nadie alcanza a ser discípulo del Señor, sin movilizar las manos en la obra redentora de la tierra. Empecemos la restauración de nuestros propios destinos, comprendiéndonos mutuamente. ¿Qué lección recogeremos en la visita de bienhechores que resisten a la distancia, si no aprendemos la fraternidad primaria con el prójimo? Oigamos el mensaje de las necesidades que nos rodean. Hay dolor e ignorancia, tiniebla e indiferencia, en la senda en que pisáis, extendamos, a través de ellas, nuestro sentimiento cristiano, imitando al labrador que no desampara la tierra enlodada del charco. No esperemos el paraíso, cuando ni aun auxiliamos en el cultivo del suelo en que operamos. Espíritus endeudados, ante la bondad divina que nos dio oídos para registrar las enseñanzas de la vida, ojos para sorprender la luz, brazos para erguir el castillo de nuestra propia felicidad y recursos inmensos para que dilatemos nuestro propio engrandecimiento espiritual, guardemos la fe, sirviendo y auxiliando, corrigiéndonos a nosotros mismos y amando a todos, en alabanza de la verdad. Nuestra vida es un campo abierto. Nuestro corazón es una fuente. Cada uno de nuestros actos es un mensaje vivo. Que nuestra alma se enamore del bien supremo, bajo la inspiración de Jesús, a fin de que el mundo se transforme en su reino. De mensaje recibido 1950. Paciencia y acción, abracemos el camino que el Maestro nos señala, aunque, muchas veces, estemos sintiendo los hombros en agonía, bajo la cruz de las responsabilidades crecientes. No vacilemos, sin embargo. Asociando paciencia y acción, dulzura y energía y a veces más energía en la dulzura, sigamos adelante, convencidos de que el Señor no nos desampara. Recordémoslo, solito y desfalleciente, pero sereno y valeroso, y prosigamos, con la conciencia erguida en la paz del deber cumplido. De mensaje recibido el 13 de noviembre de 1964. Piedras de la vida, hay situaciones que constituyen nuestra prueba aflictiva y áspera, más redentora y santificante. Perdonemos las piedras de la vida por el oro de la experiencia y de la luz que nos ofrecen. Y, sobre todo, armémonos de coraje para el trabajo, porque es en el dolor del presente que corregimos las luchas de ayer, encendiendo bendita luz para nuestro gran porvenir. De mensaje recibido el 26 de abril de 1958. Escaleras arriba, las dificultades son las escaleras de ascensión. Cultivemos serenidad y confianza. De mensaje recibido el 13 de octubre de 1964. Proseguimiento. Oremos por los que nos persiguen y calumnian y continuemos fieles al trabajo que nos fue confiado. De mensaje recibido el 21 de abril de 1958. Clara verdad, recordemos, los árboles secos no son apedreados y las fuentes polutas son relegadas al abandono. De mensaje recibido el 16 de junio de 1958. En marcha, el camino de ascensión espiritual es la trilla pedregosa del sacrificio, al que muchas veces se mezclan ansiedad y soledad. Prosigamos con la firmeza de todos los días, haciéndolo mejor y olvidando agresiones y pedradas, a la manera del sembrador que remueve, en silencio, los detritos de la tierra, a fin de ambientar la buena simiente. Hay quien se desvela por nosotros en la vida superior, quien nos sustenta y nos guía. De mensaje recibido el 1 de junio de 1962. Aunque sea con lágrimas, cuanto más dolorosa la marcha, mayor el auxilio del Señor para los que edifican el bien. Aun con lágrimas sepamos sonreír, a la luz de la esperanza, conscientes de que Jesús permanece velando. De mensaje recibido el 24 de julio de 1964. Marcas del camino: trabajo, soledad, renuncia al confort personal, firmeza en la fe y serenidad en la construcción del bien fueron igualmente las señales del camino del Maestro Divino. De mensaje recibido el 7 de septiembre de 1962. Entendimiento: no conviene avanzar excesivamente, sin consolidación de bases. Trabajemos, ofreciendo alma y corazón, al servicio. Comprendemos las dificultades con que sois enfrentados de cuando en cuando, entre tanto, la perseverancia es la condición fundamental para que la victoria nos concretice las aspiraciones. No nos faltará el socorro divino. Confiemos. En todas las luchas, estaremos juntos en la oración. En ese refugio, conversaremos, de corazón a corazón. De mensaje recibido el 3 de enero de 1964. En horas difíciles, cuando tempestades se desencadenaren, recordemos la palabra del Evangelio. Si Jesús es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? De mensaje recibido el 1 de marzo de 1963. Siempre luz espinoso es el camino de los sembradores de la verdad, entre tanto, nos reconforta saber que Jesús amó y sirvió, se consagró y se inmoló para que el bien fulgiese en la tierra, sin perjuicio de la verdad que es luz, siempre luz, para los eternos caminos. De mensaje recibido el
18 de noviembre de 1966, Ideas Nuevas. El servicio se amplía como ocurre a la luz cuando se destina al beneficio general. Por eso mismo, no rechacéis las ideas nuevas que van surgiendo. Ellas hacen partes del programa expresándose en el dominio de las realizaciones concretas. El mismo servicio hablará con nosotros, sin palabras, acerca de cualquier alteración que se haga necesaria, mientras que la oración no será siempre el hilo de luz para cualquier comunicado, en el trato de la inspiración constante que nos reúne. De mensaje recibido el 28 de agosto de 1967. Rogativa, Señor Jesús. Rogándote permiso para reverenciar el divino apostolado, nosotros te alabamos y agradecemos las oportunidades de trabajo con las cuales nos enriqueces la existencia. Bendícenos, Señor, con tu infinita bondad a fin de que aprendamos a servirte, en la persona de aquellos hermanos nuestros de la humanidad tantas veces en obstáculos mayores que los nuestros. Consérvanos aquí, en tu amor y enséñanos a encontrarte en las tareas del bien a las que nos designas, para que no nos perdamos en las sombras en que, por ventura, se nos envuelvan los caminos, en los variados climas terrestres en las horas felices, danos tu inspiración y tu luz, para que nuestra alegría no se convierta en flor estéril, en la mies de tus bendiciones y, en los días difíciles, sé nuestro apoyo para que la prueba no nos abata o destruya. Ayúdanos a identificar tu presencia divina, en cada corazón necesitado de socorro o de amor que nos toque a la puerta y súplenos de fuerza y recursos, en la munificencia de tu amparo, en el desempeño de nuestras obligaciones. Cuando la incertidumbre nos visite en acción, coloca, Jesús, por misericordia, tu mano en nuestras manos, y guíanos el sentimiento, para que el bien se haga, no según nuestra visión humana y estrecha, sino de acuerdo con las disposiciones sabias y compasivas de tu voluntad. Cuando posibles incomprensiones nos impulsen a cualquier dificultad de entendimiento, guárdanos en tu paciencia de entendimiento, guárdanos en tu paciencia e indúcenos a la unión y a la humildad, auxiliándonos a saber que la obra de elevación, en la que nos permites cooperar, es siempre tuya y no nuestra. Haznos reconocer que la caridad comienza invariablemente de nuestras relaciones mutuas, porque solo sirviéndosenos unos a los otros es que conseguiremos irradiar el amor que nos distes para distribuirlo con nuestros semejantes. Señor, ampáranos y oriéntanos, para que podamos, un día, corresponder plenamente a tu mandato de confianza. Y, suplicándote, una vez más, acogernos a tu corazón misericordioso y augusto, terminamos nuestra rogativa con aquella otra que nos legaste como luz divina, en el camino de los cristianos de todos los siglos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha, oh Padre, tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyos son el reino, el poder, la majestad y la gloria para siempre. Así sea. De mensaje recibido el 4 de abril de 1971. En el equipo cristiano, un equipo espírita es un equipo de Jesús en acción. Equipo, en el que solamente prevalece el propósito del Maestro Divino, en la producción de amor y luz al que todas las expresiones del Evangelio son llamadas. Procuremos en el trabajo, que el Señor nos reserva, la posición de servicio que nos es la propia, buscando en ella la felicidad de obedecer al celeste orientador. Ni quejas, ni exigencias. Ni deserción, ni exclusivismo. Ni lamentación que es indisciplina, ni examen precipitado del concurso ajeno que redunda en desorden. Busquemos la tarea que nos corresponde realizar y la edificación colectiva con Jesús se erguirá sublime, lanzando bases seguras en el presente para que el futuro pertenezca al reino de Dios. No nos olvidemos que somos los brazos del Señor en servicio de Él y, aceptando nuestra condición en ese clima de fraternidad e interdependencia, ante la supervisión divina, estemos convencidos de que, como equipo del Benefactor Eterno, estaremos concretizando su excelso programa de luz y amor. De mensaje recibido 1950. En mediumnidad, para muchos compañeros poco avisados, ahí en la tierra, la mediumnidad significa un martirio. Entretanto, es glorioso camino de rescate espiritual, con sublime ascensión hacia las cimas de la vida. Es luz para la penetración en el valle de las sombras, consuelo para derramar bendiciones renovadoras en la noche del sufrimiento. Claro que son indispensables el coraje y la fe viva, la esperanza y el valor moral a fin de proseguir camino afuera. La senda permanece repleta de espinas y la floreta, alrededor, es siempre amenazadora. Sin embargo, mis hijos, ¿cómo se verificaría la conquista de espacios nuevos sin el arrojo de los que prefieren las angustias del frente? Conocemos de cerca las vigilias y las inquietudes de los trabajadores fieles del Señor en el campo del mundo. A veces, solitos con la oración, interrogando a lo íntimo el porqué de semejante tarea, extenuados ante las luchas. Por todas partes el combate, el atrito, la incomprensión. Mas es imprescindible recordemos aquel divino médico que se afirmó mensajero para los enfermos y no emisario para los sanos.
Aquel que fue igualmente peregrino sagrado del bien en la floresta del mal y que amó hasta la cruz, en el sacrificio supremo. Sin el Cristo en el corazón, es imposible servir con la eternidad. Solo Él es suficientemente grande para arrebatarnos la pequeñez en que hemos vivido, solo Él posee bastante amor para satisfacernos la sed espiritual. Liguémonos a Jesús como lámparas a la usina vigorosa. Sin esa operación es difícil transitar en los caminos empedrados de la tierra. Mis amigos, procuremos valernos del sufrimiento con la habilidad de quien encontró una abundante y preciosa fortuna. En la espiritualidad casi siempre los valores son inversos. Entre los hombres encarnados, la filosofía imperante es la del inmediatismo, muchas veces, es la del juego desenfrenado de las ambiciones sin rumbo. Las criaturas amontonan siempre, eso o aquello, sedientas de posesión, para dejarlo todo, un día, a la herencia de cenizas. Solamente las almas nobles, maduras en la escuela de la razón iluminada por la fe viva, consiguen comprender el cambio divino. Es indispensable atesorar para la verdadera vida, economizar luces y bendiciones, como quien sabe que todo lo material de la existencia humana se resume a recursos didácticos de una escuela grandiosa y bendita que solo la ignorancia humana convierte en teatro de luchas sangrientas por el propósito de dominio y por el desvariado apego a la ambición. No nos detengamos al lado de aquellos que olvidaron el valor de la espiritualidad y que perdieron la noción de la sublime dádiva del cuerpo. Convirtámonos, realmente, a Cristo, atendiéndole los designios misericordiosos y justos. Nuestro hogar, mis hijos, es el mundo entero. Y nuestra familia es la humanidad integral. En la soberana ley del Supremo Señor el que da recibe siempre más y el que da con alegría recibe centuplicadamente. Bienaventurados aquellos que se entregan al servicio del bien, como la simiente humilde en la oscuridad de la tierra. El Padre les enriquece las manos de alegrías y bendiciones, como enriquece los ramos verdes de los árboles de flores y frutos. Agradezcamos el privilegio de comprender y servir. La existencia en el plano carnal bien considerada, es casi una pesadilla en plena eternidad. Las nubes pasarán y, terminada la tormenta, que la labor del bien nos valorice la tarea. Actuar y construir, trabajar y elevar siempre. No hay vida más digna que esta, la de cooperar con el propio dolor para que los dolores ajenos desaparezcan. De mensaje recibido el 21 de noviembre de 1946. Responsabilidad. Es indispensable mantener el espiritismo como fue entregado por los mensajeros divinos a Allan Kardec, sin compromisos políticos, sin profesionalismo religioso, sin personalismos deprimentes, sin anhelos de conquista a poderes terrestres transitorios. De mensaje recibido 1963. Contabilidad espiritual. El tiempo, con el trabajo, exige siempre nuevos caminos de seguridad. La obra es de Cristo, no obstante, somos aquellos mayordomos responsables por los patrimonios materiales y espirituales que el Señor nos confía. De mensaje recibido el 3 de noviembre de 1961. Unión. Unámonos, solo la unión conseguirá fortalecernos para el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones, con el servicio y la humildad como normas de acción. De mensaje recibido el 16 de mayo de 1964. Amor y caridad. Amor es luz divina. La caridad es beneficencia humana. La claridad revela. La bondad socorre. Consagraste el corazón al ministerio bendito con Jesús y esperamos que las espinas de la senda produzcan flores para tu fe renovadora y vibrante y que las piedras del camino se conviertan, al toque de tu comprensión y de tu buena voluntad, en sublime pan del Espíritu. En verdad, la siembra y la mies son infinitas. Cada sector reclama 1000 brazos y cada surco exige devoción y vigilancia. Entretanto, un discípulo solamente, que se aficione al Maestro, puede realizar los milagros del amor y de la caridad por donde pase, despertando corazones para el servicio redentor. No nos cansemos, pues, en la dedicación con la que nos consagramos al apostolado de la renuncia. Samaritano del Evangelio vivo, percibiste que no venceremos en la batalla de nosotros mismos, sin que compartamos la carga que aflige a nuestros hermanos más próximos. Penetraste, feliz, el santuario del entendimiento nuevo y pusiste el corazón al servicio mediúmnico, aprendiendo el valor del servicio a los semejantes. Bendito seas. Fenómenos y discusiones, muchas veces, constituyen simples procesos de endurecer las fibras del alma, porque no todos se colocan, en el mismo nivel, para la recepción de las dádivas celestiales. Todavía es imperioso reconocer que el bien es la puerta sublime a través de la cual el propio pensamiento de Jesús se manifiesta, consolando y salvando, edificando y aliviando, amando e iluminando el corazón del hombre cada vez más. No descansemos, por tanto, en nuestra faena de ayudar y construir siempre. Espiritismo sin perfeccionamiento espiritual es templo sin luz. La hora del mundo es sombría y la jornada humana reclama lámparas encendidas, para que las ovejas retardadas no se precipitan en los despeñaderos fatales. Hermanémonos en el ministerio de la evangelización y avancemos.
Amor sin caridad es teoría de labios desprevenidos, caridad sin amor es aquella campana que tañe de la imagen paulina. Unámonos, en vista de eso, en la luz que redime y en la fraternidad que socorre, convencidos de que no nos faltará la bendición de aquel divino amigo que prometió caminar con nosotros hasta el fin de los siglos. De mensaje recibido el 8 de noviembre de 1948. Convite las nubes aparecen en el cielo, mas no oscurecen el sol. Soportemos las dificultades y las pruebas del camino, aguantemos las ráfagas de la sombra que nos experimentan la confianza y sigamos adelante, sabiendo que las manos de Jesús amparan las nuestras. De mensaje recibido el 7 de mayo de 1965. Oigamos, la ruta está brillando y nos llama el Señor a la caminata de amor y luz. De mensaje recibido el 28 de febrero de 1958. Atendamos al Señor. Olvidamos, de algún modo, las cuestiones individuales que nos afligen el camino para considerar, en el curso de algunos instantes apenas, la nueva situación que se nos muestra frente a los ojos. Todos nos agregamos, en el clima de la oración, buscando la solución de nuestros problemas. Problemas que se expresan como dificultades, obstáculos, renovaciones y desafíos sin cuenta. Anotemos, sin embargo, la necesidad de mayor observación del panorama en que evolucionamos. En el transcurso de apenas algunos años, todo el paisaje del campo espírita cristiano se nos alteró, fundamentalmente. Se nos alargaron las áreas de servicio en todas las direcciones, engrandeciéranse las filas de compañeros sedientos de paz y luz que nos reclaman cooperación y socorro, se nos aumentaron de manera sorprendente los monumentos destinados a la caridad, definiéndose en las instituciones socorristas, se nos ampliaron los instrumentos de servicio y con ellos, se nos agigantaron las posibilidades para el enganche de nuevos trabajadores, se nos dilataron los recursos de acción en todos los sentidos, convocándonos al esfuerzo máximo, a fin de que no haya desequilibrio entre las dádivas de lo alto y la justa aplicación de ellas mismas, en beneficio de la construcción doctrinaria, se nos renovaron en el mundo los títulos de confianza, delante de la nueva revelación que nos muestra a Jesús en su simplicidad y grandeza, se nos elevaron los tesoros de colaboración procedentes de todos los sectores de la experiencia humana, prontos a respondernos a cualesquiera ruegos de concurso fraternal. Con los brazos generosos y abiertos, se nos multiplicaron los canales de comunicación, dándonos acceso a realizaciones más completas en lo tocante a la divulgación de nuestros principios, se nos ampliaron los horizontes o la esperanza con la expectativa de la tierra sedienta delante de la verdad y de la paz, de que el espiritismo se hace mensajero, se nos abrieron más dilatadas fajas de colaboración, en las obras culturales y asistenciales, al frente de la humanidad. En síntesis, todos los talentos de la bondad del Señor se nos acumulan ahora en las manos, en torrentes de oportunidades y trabajo, diversos recursos y virtuales potencialidades. Ahora, mis hijos, indaguemos de nosotros mismos, ¿qué será de la tarea de nuestros brazos sin también, no aumentarnos, de nosotros mismos, la cuota de paciencia y de amor, unos frente a los otros, en la obra de Cristo? Reflexionemos en eso, suprimamos nuestras divergencias, olvidemos conflictos personales, procuremos extinguir los puntos de incomprensión y discordia, por ventura existentes en los talleres de elevación espiritual a que nos encontremos vinculados y trabajemos en la mies del bien, confiándonos, realmente, al Cristo de Dios cuyos intereses reposan en nuestras manos. De mensaje recibido el 27 de septiembre de 1969.